Este video es la segunda parte de una serie de 3 partes. Si quieres ver el primer video, hay un link en la descripción. Todos estos videos son originalmente hechos por mi buen amigo Kraut. Si quieres ver el video en su idioma original, también hay un link en la descripción. Los 1800 fueron un siglo de expansión estadounidense, conocido colectivamente bajo el término Destino Manifiesto, un movimiento sociopolítico del siglo XIX que se originó en Nueva Inglaterra. Su principal reclamo es que Estados Unidos tenía la obligación de expandirse por todo el continente norteamericano para difundir su forma de vida y estructura social. Asociamos este término principalmente con el periodo de la década de 1840, cuando a partir de Nueva Inglaterra cada vez más colonos estadounidenses se empujaron hacia el oeste para establecerse. La guerra entre México y Estados Unidos tuvo lugar con sus anexiones de territorio mexicano al norte del Río Grande. Las guerras con los nativos estallaron cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso un programa de limpieza étnica. Sin embargo, considero que esto simplifica demasiado la historia de la expansión estadounidense. Cuando se cuenta la historia del Destino Manifiesto, particularmente en la historia popular, a menudo se hace de una manera que puede hacer que la gente piense que esta fue la única gran expansión de territorio de los estadounidenses, o que el territorio estadounidense no se expandió antes, o que el expansionismo estadounidense solo procedía de Nueva Inglaterra, y eso simplemente no es cierto. Desde el primer momento en que los colonos llegaron a las costas de América del Norte, hubo expansiones hacia el oeste. Los británicos incluso prohibieron una mayor expansión para mantener los tratados con los Cherokee, pero después de que los británicos se fueron, nada pudo detener a los estadounidenses. Después de la fundación de los primeros asentamientos, hubieron 11 grandes expansiones internas a través de las migraciones de colonos a países fronterizos de América del Norte. Uno de los primeros fue Apalache, cuando Gran Bretaña exportó trabajos penales escoceses y escoceses al Nuevo Mundo. A estos no les gustaba quedarse en las colonias predominantemente inglesas, por lo que huyeron hasta la entonces difícil frontera de los Apalaches, fundando los asentamientos, pueblos y estructuras sociales de lo que se convertirían en los estados modernos de West Virginia, Kentucky y Tennessee. Tan pronto como los británicos se fueron, hubieron 3 grandes migraciones hacia el oeste entre 1780 y 1840. Desde Nueva Inglaterra, los colonos se empujaron hacia el oeste, desde el norte del estado de Nueva York a lo largo de los Grandes Lagos. Trajeron con ellos sus estructuras sociales en un intento de expandir su forma de sociedad hacia el oeste. Los barcos que transportaban a estos colonos a lo largo de los Grandes Lagos tenían nombres como el Mayflower del Oeste y ahuyentaban a los Cherokee para fundar nuevos asentamientos a lo largo del norte de Pensilvania, norte de Ohio, norte de Indiana, norte de Illinois, norte de Wisconsin y básicamente todo el estado de Michigan. Se puede ver dónde se asentaron los habitantes de Nueva Inglaterra en lugares como el Valle de Ohio por los nombres dados a estas ciudades que a menudo se parecen a los nombres de las ciudades de Massachusetts, Connecticut y Nueva York, o incluso la propia Inglaterra del Viejo Mundo como Bristol, Danbury, Fairfield, Greenwich, Guilford, Hartford, Litchfield, New Haven, New London o Norwalk. Cuarto, los primeros pobladores de los Apalaches solían vivir en pequeñas granjas y conducían sus rebaños de cerdos, ovejas o ganado de un campo a otro hasta que el suelo se agotó. Luego abandonaron la granja, se trasladaron al siguiente parche de tierra y empezaron de nuevo. A partir de los 1800, estos Apalaches comenzaron a expandirse rápidamente hacia el oeste, desde las montañas hacia el valle de Ohio y hacia el valle de Mississippi. Se extendieron y se establecieron al sur, en el norte de Georgia, norte de Alabama y norte de Mississippi. Desde el norte hacia el sur de Ohio, sur de Indiana, sur de Illinois y al oeste en Iowa, Missouri, Kansas, Arkansas y en la década de 1840 en el norte de Texas. Nativos, ya sean Cherokee, Chickasaw o Iroquois, fueron expulsados para dejar paso, creando una gran esfera cultural que algunos hoy en día simplemente llaman redneck. Quinto, desde 1810 en adelante, Europa fue un polvorín de llamas revolucionarias en constante llamarada. Un lugar donde estos incendios siguieron ardiendo una y otra vez fue Alemania. Sin embargo, todas las revoluciones que estallaron fracasaron, incluida la grande de 1848, con la monarquía absoluta afianzándose cada vez más profundamente en Alemania. Decenas de miles de alemanes desilusionados desde Prusia hasta Polonia, Renania, Baviera, Chequia y Austria empacaron y partieron hacia América a partir de la década de 1820, y donde los gobiernos alemanes alentaron a hacerlo felices de deshacerse de los posibles alborotadores. Estos alemanes generalmente emigrarían al este de Filadelfia,
Georgia, a lo largo del oeste de Pensilvania y en el centro de Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Minnesota y Wisconsin. Trajeron consigo una estructura social de pequeñas granjas familiares semi-independientes y negocios familiares, y crearon el marco cultural para lo que se convirtió en el Medio Oeste. Puedes ver el impacto de estas tres primeras migraciones hacia el oeste en la política moderna hasta el día de hoy. Dentro de los estados de transición del Medio Oeste, las costas de los Grandes Lagos, pobladas principalmente por personas de Nueva Inglaterra, tienden a votar por los demócratas. Las partes del sur, pobladas principalmente por apalaches, tienden a votar por los republicanos, y las partes pobladas por alemanes pueden votar en ambos sentidos, y son las que hacen que estos lugares cambien de bandos durante las elecciones. Sexto, en la década de 1810, los señores esclavistas del sur se encontraron con un problema. Se habían quedado sin tierra para expandir sus plantaciones. Los políticos de Nueva Inglaterra habían bloqueado constantemente cualquier intento de los estados del sur de expandir su esclavitud hacia el oeste. Pero en la década de 1820 obtuvieron el poder político para expandir hacia el oeste, y en 1829 tenían un presidente en la Casa Blanca, Andrew Jackson, que simpatizaba con su causa. Los Cherokee, Creek y Choctaw fueron expulsados de sus tierras con el no tan sutil llamado Acto de Remoción de Indios, para dar paso a las plantaciones de esclavos del sur en Georgia, Alabama, Florida y Mississippi. Luego, cuando estos propietarios de plantaciones se expandieron a Luisiana, se encontraron y se sintieron asqueados por las ciudades francesas coloniales locales, donde más del 50% de todos los negros eran libres, donde los hombres franceses negros libres podían ascender a un alto estatus social y donde los matrimonios interraciales nunca habían sido ilegales y fueron ampliamente practicados. Así que les impusieron su estilo de vida. De aquí en adelante, expandirse hacia el oeste significó imponerse no solo a los indios nativos, sino también a otras sociedades coloniales europeas. Con esta expansión sureña llegamos a los 1840s, donde en la historia popular muchos afirman que comenzó la era del destino manifiesto. Como vieron claramente, el empuje hacia el oeste ocurrió más de medio siglo antes de 1840, incluso bajo el dominio colonial británico. Y lo que es más importante, dejé fuera la primera expansión de asentamientos, una que a menudo se ignora, se pasa por alto o se olvida en la historia de América del Norte, la expansión española y luego mexicana hacia el norte. Los colonos españoles se establecieron desde California hasta Texas y fundaron una cultura distintiva, décadas antes de las expansiones estadounidenses. 1776 es ampliamente recordado como el año en que comenzó la Revolución estadounidense, pero no debemos olvidar que 1776 también fue el mismo año en el que los españoles fundaron San Francisco. Probablemente aquí radica una de las principales razones por la que el año 1840 es tan importante para que los estadounidenses llaman el destino manifiesto, porque chocó con el destino de otra persona. Por supuesto, las expansiones anteriores habían chocado con los destinos de muchos pueblos, Cherokee, Iroquois, Creek, Choctaw y muchos más. Un pueblo definido como salvaje e indigno de la tierra en la que vivía por quienes vinieron a arrebatársela. Pero al oeste de Oklahoma y el río Sabine, ahora había otra nación europea, una nación que se había expandido hacia el norte. Le había quitado tierras a los Apache, Coahuiltecos, Pueblo, Navajo y Comanche. Una nación que vio como su propio destino manifiesto ir al norte y expandirse, construir y prosperar como sociedad. Expandirse hacia el oeste ahora significaba chocar con otra sociedad estatal europea y con una visión diferente de la sociedad. Ya no sería solo un impulso para arrebatar y quitar a pueblos considerados inferiores, pero una contienda con un estado sobre cuál era el más digno o el más fuerte de estas tierras. En muchos sentidos, un tema común del imperialismo durante esa época, cuando Gran Bretaña desafió a los mogoles por el dominio de la India y Francia desafió a los otomanos por el dominio de África del Norte al mismo tiempo. El conflicto entre México y América por esas tierras significaría una guerra imperial de expansión. Sin embargo, hay otra razón por la que 1840 destaca para nosotros, y eso tiene que ver con la política interna de ambos lugares en ese momento. En los Estados Unidos, las dos fuerzas políticas predominantes en ese momento eran las del norte de Nueva Inglaterra con sus aliados del Medio Oeste y las del sur con sus aliados de los Apalaches, luchando por el único tema político preeminente de esa época, la esclavitud. No solo fue Nueva Inglaterra la cual se expandió al oeste, pero también el sur, y lo hicieron por la misma razón: formar estados libres o estados esclavistas, tener más estados que el otro, dominar al otro para abolir la esclavitud o para reforzar y expandir la esclavitud. Una confrontación política que finalmente estalló en una completa guerra civil. Aquí, en el contexto de este conflicto político
interno y del encuentro con México es donde entraron en escena la novena y décima grandes olas migratorias. En el norte, la gente del Medio Oeste y Nueva Inglaterra emigraron a Oregón y California, con la intención de construir una Nueva Inglaterra en la costa oeste. Los nativos Chinook de Oregón, cuando se encontraron por primera vez con blancos, comenzaron a llamarlos bostonianos, porque muchos colonos venían de ahí. Los nombres de sus asentamientos como Salem, el nombre de una ciudad del mismo nombre en Massachusetts, o Portland, el mismo nombre de una ciudad del mismo nombre en Maine, muestran claramente cómo estos primeros colonos estadounidenses en Oregón y California eran de Nueva Inglaterra. Sin embargo, en California estaban en tierras reclamadas y necesitaban una justificación para violar las reclamaciones españolas y después las mexicanas. Lo que hicieron los protestantes de Nueva Inglaterra al declarar las migraciones allí como una guerra contra la tiranía católica papista de España y para traer la verdadera fe virtuosa protestante a estas tierras. Los primeros colonos estadounidenses en California se convirtieron al catolicismo y adoptaron la ciudadanía mexicana, pero a medida que pasaban las décadas, más y más colonos de Nueva Inglaterra se rehusaban a adoptar tal cosa. Comenzaron a construir escuelas públicas e iglesias protestantes, vivían en desobediencia a la ya débil autoridad estatal del estado californiano y a medida que pasaban los años cada vez se afirmaba más abiertamente que California debería ser parte de los Estados Unidos. Al mismo tiempo en Texas empezaron a llegar sureños con esclavos para convertirlo en un estado esclavista. A medida que los grandes terratenientes, banqueros, generales y propietarios de minas siguieron discutiendo e intrigando sobre el poder y las riquezas del país en la Ciudad de México y la autoridad del Estado comenzó a declinar cada vez más, los dos lugares sobre los que se perdió más control fueron Alta California y Texas. Los norteños vivían cada vez más sus vidas por sí mismos y les importaba cada vez menos lo que esos idiotas reñidos en la Ciudad de México les dijeran qué hacer, especialmente después de que las caravanas con suministros dejaron de enviarse al norte desde la Ciudad de México. Lo que la Ciudad de México enviaba al norte era a menudo contraproducente para afirmar el control, como los trabajadores penales que seguían escapando, leyes que discriminaban y expulsaban a minorías religiosas y a los grupos como a los franciscanos, ordenando su expulsión del país, que el gobernador de Alta California se negó a hacer cumplir y que realmente no se podía cumplir en Texas, donde la autoridad gubernamental ya no tenía mucho alcance. Los soldados mexicanos enviados a Texas y California para asegurarlo a la Ciudad de México a menudo dejaron de recibir pagos en la Ciudad de México e incluso dejaron de recibir suministros básicos y raciones, lo que resultó en la deserción de compañías enteras y batallones enteros merodeando las tierras, saqueando y asaltando misiones, iglesias, ranchos y pueblos. Para colmo, la Ciudad de México aprobó una ley que exigía niveles mínimos de ingresos anuales para los políticos. Los congresistas tenían que tener un ingreso anual de al menos 1,500 pesos para postularse para un cargo. Eso es un ingreso anual de $160,000 en ingresos de hoy, y los gobernadores necesitaban ganar al menos 2,000 pesos al año para postularse, lo que es un ingreso anual de $220,000 en moneda actual. Esto aseguró el poder para la élite adinerada en la Ciudad de México, eliminó cualquier participación política en la política y aseguró que el país seguiría siendo una oligarquía autoritaria. Pero en el norte, esta ley se convirtió en una auténtica farsa, porque ni una sola persona que vivía en las tierras que se extienden desde la bahía de San Francisco hasta la costa de Texas ganaba lo suficiente para ser un gobernador, congresista, alcalde o incluso un diputado del distrito. En el norte, nadie obedeció esta ley. De hecho, la gente dejó de obedecer la mayoría de las leyes de las ciudades de México, la Ciudad de México y México en general. Comenzaron a ser vistos como una molestia y un obstáculo en la vida de los norteños. Los ganaderos tejanos condujeron ilegalmente sus rebaños de ganado y caballos de buena cría a través de la frontera hacia los mercados de Luisiana. Los californios contrabandeaban y vendían sus pieles de vaca ilegalmente en los mercados de la frontera de los Estados Unidos. Comerciar con extranjeros era ilegal, pero a nadie le importaba. Y como señaló el gobernador de California, Mariano Chico, la necesidad hace lícito lo que no es lícito por ley. Sin él, los californianos no existirían, ya que tuvo que admitir que sin romper las ridículas leyes de la Ciudad de México, la economía y la sociedad de California colapsarían sobre sí mismas. Texas en particular se escapó cada vez más del control de México. Además del hecho de que los apaches no se llevaban bien con nadie,
Texas se fue retirando cada vez más de la integración con México. La integración interna es la medida en que una entidad estatal puede ejercer control sobre una región a través de la infraestructura, la administración, la ley y el comercio. Si eres un país, la medida en que controles ese país depende de qué también puedas acceder a cada parte del país, cuánto pueda hacer cumplir sus leyes sobre estas tierras y que también se pueda facilitar el comercio interno. Los norteños de Texas comerciaban cada vez más con los estadounidenses. Las redes de carreteras de la región ya habían sido completamente descuidadas, lo que resultó en que las carreteras y caminos que llevaban de Texas a Luisiana estuvieran mejor desarrollados que los que conducían a la Ciudad de México. Luisiana también tenía el gran y jugoso puerto de Nueva Orleans, a través del cual los norteños no solo podían vender sus productos al resto del mundo, sino que también podían acceder a los mercados estadounidenses a través de las vastas rutas de envío de Mississippi, y tampoco tenía que sobornar a ningún oligarca para hacer negocios en Luisiana. Texas comenzó a deslizarse gradualmente hacia una esfera de influencia económica cada vez más estadounidense. Los estadounidenses también se mudaron cada vez más a Texas. En 1823, 3,000 de ellos vivían ahí ilegalmente, casi tanto como la población norteña, y el gobierno de la Ciudad de México vio esto como algo bueno. Moses y Stephen Austin, un equipo de padre e hijo, habían comprado grandes concesiones de tierras al gobierno mexicano inmediatamente después de la independencia. Construyeron un rancho y durante décadas aprendieron español, adquirieron la ciudadanía y alentaron a otros estadounidenses a hacer lo que ellos habían hecho. La Ciudad de México creía que este sería el estándar para la migración estadounidense a Texas. Alentaron a los estadounidenses a mudarse a Texas, pusieron en vigor leyes que les exigirían convertirse al catolicismo y esperaban que estos colonos estadounidenses ayudarían a domesticar a los norteños y a los apaches y por lo tanto restablecer el control de Texas para la Ciudad de México. Ellos, como sea, estaban equivocados. Y aquí es también donde se empezaron a crear los mitos. Cuando se lee la historia popular sobre lo que sucedió después, hay dos versiones de la historia. La primera es que un grupo de valientes y pioneros angloamericanos liberaron Texas para sí mismos. La otra es que los torturosos angloamericanos blancos les robaron Texas a sus habitantes mexicanos. Ambas narrativas están equivocadas, una más equivocada que la otra. Una es más autolimitante, ambos simplifican demasiado lo sucedido. Hubo dos grupos principales de colonos estadounidenses que llegaron a Texas: gente de las colinas y montañas de los Apalaches, que se establecieron en el norte de Texas para construir pequeñas comunidades autosuficientes, dentro de lo cual querían estar lo más lejos posibles de Nueva Inglaterra y el sur, así como de sus gobiernos, leyes y regulaciones. Y los sureños, que se establecieron a lo largo de la costa de Texas, que querían expandir sus plantaciones de esclavos con fines de lucro y crear un nuevo estado esclavista para expandir su poder político en su rivalidad con Nueva Inglaterra. Sin embargo, la mayoría de los colonos eran sureños. Estos grupos se encontraron y se convirtieron en vecinos de los norteños, pero en lugar de vincular más profundamente a los norteños con México, los norteamericanos y norteños encontraron cada vez más puntos en común. Ambos no podían soportar el autoritarismo por la Ciudad de México y los intentos por controlar sus vidas. Los norteños deseaban cada vez más librarse de la tiranía de las ciudades de México. Los sureños eran, en general, propietarios fallidos de plantaciones de esclavos que huían de los acreedores y cobradores de deudas, desde Luisiana hasta Carolina del Sur. No se molestaron en aprender español. Ciertamente no se convirtieron al catolicismo e importaron esclavos en violación de la abolición de esclavitud en México. Personas como Hayden Edwards, quien cuando se le recordó la prohibición de México a la esclavitud, se declaró independiente en la República de Fridonia, donde legalizó la esclavitud. El ejército mexicano lo deportó a Luisiana. Sin embargo, la marea no se pudo detener, por lo que en 1830 México prohibió la inmigración, pero los estadounidenses siguieron llegando y los norteños los apoyaron, ya que acercó los mercados con los que comerciaban. Los estadounidenses comenzaron a superar en número a los norteños por 10-1, pero ambos grupos no estaban en conflicto, sino que se unieron en oposición y en desafío abierto contra la Ciudad de México. La perspectiva mexicana aquí, especialmente de los tejanos, a menudo se pasa por alto. El conflicto entre el norte y el sur seguía hirviendo y todo lo que haría falta para que estallara era una chispa, que llegó en 1833. Cuando Santana asumió nuevamente la presidencia de México en 1833, quiso asegurarse de que no volvería a ser destituido del poder. Entonces, suspendió la Constitución mexicana, envió a todos sus oponentes al exilio en el extranjero y se apoderó del poder total de todas las instituciones del gobierno mexicano. Casi instantáneamente, esto llevó a rebeliones en todo México, en Coahuila, Texas, Nuevo México y Alta California. California llegó a declarar la independencia, amenazando con seguir siéndolo
hasta que se restableciera la Constitución mexicana. Los indios pueblo de Nuevo México se rebelaron, tomaron Santa Fe, mataron al gobernador y declararon que un cazador de búfalos mestizo sería el nuevo gobernador. Santa Anna pasó los primeros 2 años de su nueva presidencia marchando por el norte de México con un ejército, aplastando una rebelión tras otra, con creciente brutalidad. Los tejanos, enojados por el paso a la dictadura absoluta, las décadas anteriores de negligencia y autoritarismo y por la creciente brutalidad de Santa Anna, tuvieron suficiente. Al principio, exigieron que Texas se convirtiera en un estado separado de Coahuila, pero que siguiera siendo parte de México. Pero el apoyo a eso se disipó cada vez más, y norteños importantes como Juan Seguín, amigo de Stephen Austin, y Lorenzo de Zavala, unieron fuerzas con los colonos estadounidenses separatistas para exigir la independencia total de México. En la batalla del Álamo, 12 tejanos estaban entre los que luchaban por una Texas independiente. Lorenzo de Zavala se convertía en el primer vicepresidente de Texas. Juan Seguín lideraría a los rebeldes tejanos en la batalla de San Jacinto, la batalla decisiva que aseguró la independencia de Texas, y administraría el entierro de los muertos después de ella. Pero ya fue durante la guerra donde se empezó a crear un mito. Periódicos sureños informaron sobre esta guerra como un conflicto entre angloamericanos blancos en una guerra contra una raza hispana mixta inferior y su tiranía. Stephen Austin llamó a la guerra una guerra de barbarie y principios despóticos, librada por la raza mestiza hispano-india y negra contra la civilización y la raza angloamericana. Todo miente de principio a fin. Los tejanos se habían levantado al lado de los colonos estadounidenses como tejanos, principalmente contra la dictadura de Santa Anna, y cuando terminó la revolución, los norteños que se habían rebelado contra la Ciudad de México fueron traicionados. Los sureños inundaron Texas para construir nuevas plantaciones de esclavos a lo largo de la costa, y los norteños que vivían allí fueron desposeídos y expulsados de sus tierras. Juan Seguín, quien fue el alcalde electo de San Antonio en una Texas independiente, fue enviado al exilio después de que una chusma de recién llegados del sur lo acusara de ser un espía mexicano. Regresó años más tarde, después de probarse su inocencia, para descubrir con ira cómo Texas se había convertido en una sociedad segregada racialmente, con los norteños restringidos a las tierras a lo largo del Río Grande, y donde ninguno de ellos podría aspirar a lograr representación política o poder alguno dentro de este nuevo estado. A cada hora del día y de la noche, más compatriotas corrían hacia mí en busca de protección contra los asaltos o exacciones de estos aventureros. A veces, por persuasión, los convencí para que desistieran. A veces, también, había que recurrir a la fuerza. ¿Cómo podría haberlo hecho de otra manera? ¿Podría dejarlos indefensos, expuestos a las agresiones de extranjeros que con el pretexto de ser mexicanos los trataban peor que a los brutos? Un poderoso mito nació de estos eventos, que se convirtió en un hecho histórico, aceptado durante casi un siglo, una historia de valientes pioneros sureños colonizaron una nueva tierra y la liberaron del despotismo latino, un cuento que eliminó por completo la historia de los norteños y, sorprendentemente, a medida que cambiamos la forma en la que contamos la historia, a mediados del siglo XX, nació un nuevo mito contrario que se llamó por sí mismo progresista, pero que era igual de mítico, una historia de taimados dueños de esclavos sureños que robaron las tierras de los mexicanos, una verdad a medias, pero aún así, por lo tanto, solo la mitad de verdad y la mitad de mentira. Una historia que presenta a los norteños como víctimas, pero que no reconoce su participación en la rebelión y sus sueños y esperanzas de libertad, y por lo tanto enmarca y omite falsamente la historia de cómo esas esperanzas y sueños fueron traicionados y aplastados. Los norteños permanecieron en los Estados Unidos desde Texas hasta California. Juan Seguín, al regresar a Texas, se convertiría en uno de los primeros organizadores comunitarios y líderes de los tejanos dentro de los Estados Unidos. En 1855, en el periódico Galveston Weekly News, encontramos el primer registro escrito de un linchamiento de mexicanos, 11 tejanos, y el asesinato descrito y justificado de manera burlona con las palabras: toda la raza de mexicanos aquí se está volviendo un bien inútil, volviéndose barato como un perro. Se dice que 11 mexicanos han sido encontrados a lo largo del Nueces en condición de ahorcados, mejor que ser dejado en el suelo para que el aullador lobo se rompa en pedazos, y luego aullar más por el rojo que quema su interior crudo.
Los linchamientos de los tejanos continuaron hasta principios de la década de 1900. La tierra que habían poseído fue arrebatada, no por pequeños colonos estadounidenses como en el oeste, sino por grandes propietarios de plantaciones del sur, desde Virginia hasta Carolina del Sur, Georgia y Mississippi. En el sur de Texas, solo 13 plantadores del sur adquirieron 1.3 millones acres de tierra. Anteriormente, la tierra había sido propiedad de 300 tejanos, mayormente pequeños agricultores y ganaderos. Estos fueron expulsados de sus tierras y obligados a ceder sus propiedades bajo la amenaza de violencia. Los ranchos Stillman, King y Kennedy fueron propiedades adquiridas mediante coacción, fraude y amenaza de violencias. Si eras un rico ranchero tejano, también te echaban de tu tierra, a menos que tuvieras una hija y pudieras encontrar un colono estadounidense dispuesto a casarse con ella. Los ranchos McAllen y Young en el sur de Texas fueron adquiridos por colonos estadounidenses de esa manera. Esto interrumpió, pero también reforzó la estructura social norteña con un patrón en el centro. De cierto modo, la estructura social fundamental siguió siendo la misma. La Texas mexicana había sido un lugar de control del gobierno federal flexible en el que las comunidades se reunían y organizaban alrededor de los miembros más ricos de la comunidad, el patrón. Y la Texas americana también se convirtió en un lugar de control flexible del gobierno federal, en el que las comunidades se reunían y organizaban en torno a los miembros más ricos de la comunidad, ya sean magnates del ganado, magnates del petróleo o los magnates tecnológicos de hoy. En 1941, un tal Lyndon B. Johnson se postuló para el Senado de Texas y ganó el 90% de los votos en los condados del sur de Texas. Había ganado esos votos no haciendo campaña, sino llamando a George Parr, también conocido como el duque del condado de Duval, y haciéndole promesas que a cambio le daría los votos. Los mismos condados que habían otorgado el 95% de los votos al rival de Johnson en la carrera por la gobernación el año anterior. En 1948, cuando Johnson se postuló nuevamente para ese asiento en el Senado, volvió a llamar a George Parr y recibió el 99% de los votos en ese condado. Estas notorias elecciones son el resultado de un desarrollo dentro de Texas y de la cultura política tejana. Después de las anexiones estadounidenses en el norte de México, que continuaron las estructuras jerárquicas anteriores. Los tejanos vivían en los Estados Unidos, pero estaban exentos de poderes políticos y de las instituciones económicas. Se rebelaron al principio, como en 1859, cuando Juan Cortina encabezó una rebelión contra las autoridades tejanas, pero la rebelión fue aplastada. Los tejanos que exigían la igualdad fueron declarados bandidos por el gobierno estatal, perseguidos, asesinados o incluso linchados. Los tejanos se retiraron a sus propias comunidades, con sus familias e iglesias, para estar solos por sí mismos, bajo sus propias normas y tradiciones, generalmente nuevamente bajo el patrón. Hasta la década de 1970, si se postulaba para un cargo político en Texas, como Lyndon Johnson, y deseaba lo que se convirtió en el coloquial estadounidense conocido como el voto hispano, no hacía campaña a favor, sino que tenías una llamada telefónica con el patrón. Sin embargo, esta segregación, disposición y el consiguiente aislamiento que se extendió más allá de Texas a las comunidades mexicoamericanas hasta California también tuvo un efecto diferente. Los mexicoamericanos se organizaron alrededor de sus comunidades, se cuidaron, se ayudaron, construyeron instituciones económicas, cuidaron unos a otros a través de la familia y la iglesia, y como comunidad separada, privada de sus derechos, aprendió a depender de otros dentro de su comunidad y a organizarse juntos. Hay una buena razón para cuando finalmente llegó la desegregación, por qué las comunidades mexicoamericanas pudieron organizar sindicatos de manera eficiente, organizar comunidades de acción política y ganar y lograr representación política más rápido que en muchas otras comunidades minoritarias históricamente privadas de sus derechos. A pesar de todas las dificultades, hubo perseverancia y fortaleza dentro de las estructuras comunitarias. No fue hasta la apertura de la sociedad estadounidense, la desegregación y la integración del proceso político que los norteños resurgieron de nuevo en el escenario público, cultural y político en general, y no fue hasta los últimos años que los historiadores de Texas comenzaron a examinar seria y honestamente su verdadera historia. Es posible que Juan Seguín, el héroe de la batalla de San Jacinto, aún no tenga su nombre en el artículo de Wikipedia de esa batalla, pero los edificios públicos de Texas reciben cada vez más su nombre, y la biblioteca y el archivo del estado llevan el nombre de Lorenzo de Zavala. La historia de los texanos norteños o tejanos plantean preguntas interesantes sobre el estado y la historia de los tejanos en particular. Se rebelaron para librarse de la tiranía y el despotismo de una dictadura mexicana
y luego fueron traicionados por quienes querían tener esclavos. Entonces, ¿son los tejanos incluso más tejanos que los que se rebelaron para mantener esclavos? Han existido más que los colonos estadounidenses por 4 siglos. Algunos de ellos son descendientes de los colonos que llegaron 100 años antes de los primeros ingleses que se establecieron en Virginia. Los únicos que los preceden son los apaches. La historia de los tejanos, californios y norteños de Arizona, Nuevo México, Colorado y Nevada también es, en general, uno de los capítulos más interesantes de la historia de lo que llamamos Destino Manifiesto. La historia del Destino Manifiesto se cuenta con frecuencia en el contexto de los estadounidenses, que toman tierras de los indios nativos, lo cual es cierto, pero muchas veces se pasa por alto el importante capítulo de la tierra robada a los mexicanos tras una traición. No debemos olvidar que los norteños se rebelaron contra México de Coahuila, Texas, Sonora, Baja California, Arizona, Nuevo México y California, que muchos de ellos deseaban derrocar a Santa Anna o incluso separarse del propio México y formar algo nuevo. Cuando a los mexicanos les recuerdan el Álamo por algunos estadounidenses poco educados, vale la pena señalar que los mexicanos estaban entre los rebeldes en el Álamo, que la narrativa cultural que se encuentra a menudo en la historia popular de estadounidenses y mexicanos, destinados a ser enemigos, es en realidad falso, y que pueden tener más en común de lo que piensas al principio. Para contar esta historia, uno tendrá que sumergirse en las perspectivas mexicanas y norteñas de la historia dentro de estos estados y hacer esas preguntas y respuestas que podríamos examinar más de cerca en un futuro video. Lo que nos importa aquí es que los norteños formaron una parcela cultural de los Estados Unidos, no completamente mexicana, ya que fueron separados de eso y moldeados durante más de un siglo en el marco sociopolítico-cultural estadounidense, pero no es parte del conjunto cultural de la mayoría anglosajona, ya que comparten una cultura con los norteños al otro lado de la frontera, pero también difieren mucho de los migrantes mexicanos de los últimos siglos en la cultura, especialmente de los que llegaron del sur de México. Nos muestran una cosa predominantemente, que cuando se reduce a lo básico, rara vez existe una frontera cultural. Las fronteras son marcadas por estados, por gobiernos, por instituciones gubernamentales y no por las culturas. Y cuando se trazó esta frontera, cayó en una época de extrema fricción política. Después de la independencia de Texas, México fue un desastre aún mayor. Inspirados por el ejemplo de Texas, surgieron más rebeliones en todas las tierras norteñas en declaraciones de independencia. La República del Río Grande, la República de Baja California, la República de Sonora e incluso al sur la República de Yucatán. Después de que Santa Anna se negó a hacer las paces con Texas, que ya se había arruinado, y con los colonos de Nueva Inglaterra y del Medio Oeste incitando a la rebelión en California, Estados Unidos aprovechó la oportunidad y después de obtener una victoria decisiva, anexó gran parte del norte de México, moviendo la frontera hasta donde ahora divide a Nogales, y sigue el flujo del Río Grande. Sin embargo, Estados Unidos no llegó por poco a anexar Sonora, la República de Sonora, Coahuila, la República del Río Grande, y Baja California, la República de Baja California, aunque podrían haberlo hecho, y aunque los mercenarios estadounidenses estuvieron involucrados en las rebeliones allí, porque fundamentalmente esta anexión fue el resultado de un compromiso. Esta parte de los libros de historia es uno de esos capítulos de ¿qué pasaría si? Los estadounidenses podían haber dibujado la frontera más al sur, podrían haber anexado todas las repúblicas rebeldes y los Estados Unidos modernos se habrían extendido hasta las montañas de la Sierra Madre. Los mapas de esa época muestran cómo esto incluso se consideró, sin embargo, no lo hicieron y las rebeliones restantes fueron aplastadas. Las razones de esto radican en el preeminente conflicto político interno de los Estados Unidos de la época, el conflicto entre el Estado esclavo del sur y el Estado libre de Nueva Inglaterra. La oposición a la guerra entre México y Estados Unidos vino de Nueva Inglaterra. ¿Quién cree que una veintena de victorias sobre México, el anexo de la mitad de sus provincias, nos dará más libertad, una moral más pura, una industria más próspera que la que tenemos ahora? El asesinato no puede ser ocultado a Dios por unos trapos endebles llamados estandartes. Despierten y detengan el trabajo de carnicería, donde será demasiado tarde para preservar sus almas de la culpa de una matanza al por mayor. Preguntó el prominente abolicionista de Massachusetts y propietario de un periódico, Horace Greeley, y el Senado del estado de Massachusetts votó a favor de condenar la guerra, como una guerra contra la libertad, contra la humanidad, contra la justicia, con el triple objetivo de extender la esclavitud u obtener el control de los estados libres. Y eso, al final,
fue cierto. El presidente en ese momento, James Polk, era un sureño, cuyas lealtades políticas yacían con los estados del sur que desde hace mucho tiempo habían pedido esta guerra. El senador de Mississippi, John Quitman, pidió una invasión de México cuando México abolió la esclavitud para prevenir el establecimiento de un imperio negro y mestizo. Los legisladores y representantes del sur habían anhelado durante mucho tiempo expandir la esclavitud en lo que llamaron el Círculo Dorado, que en 1854 se convirtió en una organización llamada los Caballeros del Círculo Dorado, un precursor de cierta otra organización con la letra K. Abogaron por anexar toda la costa del Golfo Mexicano hasta Yucatán, esclavizar a sus habitantes no blancos y luego ir a la guerra con España para anexar Cuba y Española, todo lo cual debería convertirse en nuevos estados esclavistas, llenos de plantaciones de esclavos para expandirse y crear un imperio esclavista por el Golfo de México. Un anillo dorado de estados esclavistas que se extiende por todo el Golfo de México, por eso el nombre. En 1854, cuando España abolió la esclavitud, el Senado de Luisiana aprobó una moción condenando la abolición de la esclavitud en la Cuba española y el sacrificio de la raza blanca. Los estados del sur no ocultaron el hecho de que deseaban expandirse para poder expandir la esclavitud. Nueva Inglaterra temía esto y estaba aterrorizada por la idea. Esto duplicaría los estados esclavistas del sur y, en consecuencia, la cantidad de representantes del estado esclavo en el Senado, el Congreso y los votos electorales. Los legisladores del estado esclavo habrían dominado el gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, los estados libres tenían una oposición acérrima a cualquier anexión de tierras mexicanas. Sin embargo, esto fue un poco hipócrita. Nueva Inglaterra también se expandió al oeste y, finalmente, a tierras mexicanas para ganar más estados libres y, por lo tanto, poder político sobre los estados esclavistas. Al mismo tiempo, California fue poblada cada vez más por personas del Medio Oeste, en el este y de Nueva Inglaterra a lo largo de la costa. Aunque estos dos grupos no tenían mucho en común, ambos deploraban y despreciaban la esclavitud, y California también proporcionaría acceso al Pacífico, donde los estados esclavistas podrían beneficiarse. Sin embargo, dos cosas hicieron que el asentamiento californiano fuera diferente de los asentamientos tejanos. A pesar de lo que algunos californianos puedan decirte, realmente no hubo mucho movimiento de independencia o revolución de California. La separación de California de México fue impulsada casi por completo por el gobierno de los Estados Unidos, que inmediatamente la anexó cuando apareció la oportunidad. La otra es que los nuevos ingleses y centro-occidentales que emigraron allí no lograron trasplantar completamente su cultura sociopolítica a California, como lo hicieron los plantadores del sur en Texas. A los pocos años de la anexión, la fiebre del oro atrajo a cientos de miles de inmigrantes de Chile, de Argentina, de Alemania, Suecia, Irlanda, Japón, Corea y China, Turquía, Jamaica e India. La población de California se volvió increíblemente diversa, donde ningún grupo cultural podía dominar a todos los demás, y la forma en que se dirigía a la sociedad tenía que adaptarse a todos. La afluencia de inmigrantes también generó capital, que impulsó el desarrollo industrial en sectores como ferrocarriles, acero, manufactura, agricultura, transporte y más. En la cultura política de Nueva Inglaterra, el bienestar de la comunidad tenía prioridad sobre el bienestar del individuo, ya que se había desarrollado a partir de la cultura puritana inglesa. Pero en California, la afluencia de migrantes y el crecimiento de la industria a través de grupos de migrantes, así como la importación de más culturas, dieron como resultado que las libertades individuales tomaron un lugar tan prominente como los valores comunales. Los valores comunitarios en California tendían a centrarse en grupos de comunidades e iglesias, ya sean comunidades de agricultores mexicoamericanos, agricultores japoneses, mineros argentinos, trabajadores portuarios irlandeses y estadounidenses o trabajadores ferroviarios chinos. California se alineó políticamente con Nueva Inglaterra, pero geopolíticamente se desarrolló de manera muy distinta. La segregación racial, tal como se implementó en Texas, se intentó, pero se aplicó con menos rigor y finalmente se derrumbó. La cultura y el catolicismo mexicanos perseveraron para mezclarse y moldearse con la cultura inglesa y los diversos recién llegados en algo único y nuevo, mientras que los norteños de Texas, los tejanos, fueron segregados y consecuentemente preservaron gran parte de sus estructuras comunales. En contraste, los californios participaron dentro del marco sociopolítico de la sociedad estadounidense que se formó, ayudaron a remodelarlo
a lo largo del siglo venidero, pero también ellos mismos se volvieron mucho más estadounidenses. California se convirtió en un mosaico mixto de culturas mezcladas de una sociedad pionera. Siendo un grupo dominante, necesitaba construir una estructura política que atrajera a todos. Se convirtió en el lugar al que acudías para comenzar una nueva vida, no solo si eras estadounidense, sino de cualquier parte del mundo. Un lugar más tolerante que la mayoría de las otras partes del país que, en su propia opinión, moldearía significativamente a los Estados Unidos. Y mientras los estados libres trabajaban para traer a California a la Unión, estratégicamente los estados libres también llegaron a acordar una anexión de Texas como parte de un compromiso. Texas para ellos parecía inútil, un trozo de desierto con algunas partes donde un extraño líquido negro que apestaba a azufre atravesaba la arena, así que nada demasiado valioso, pero como desierto, perfecto como una zona de protección para proteger Luisiana y su puerto de Nueva Orleans, como desembocadura del río Mississippi o el talón de Aquiles de la economía estadounidense del siglo XIX. Con una anexión, un invasor tendría que emprender una larga y difícil marcha a través del desierto hostil, lleno de apaches y sureños enojados, para llegar allí. A diferencia de México, Estados Unidos tenía otra ventaja que contribuyó a que ocurrieran estas anexiones. Durante siglos, españoles y mexicanos se enfrentaron a la difícil geografía del Chaparral. Los intentos de imponer sus estructuras estatales en la región habían fracasado estrepitosamente. El Estado español no tenía los medios para hacerlo. Y el Estado mexicano, que había heredado gran parte de sus estructuras políticas y económicas de España, también fue demasiado débil para hacerlo. Pero para los estadounidenses, su estructura estatal se había desarrollado desde el siglo XVI y había permitido una estructura de gobierno más descentralizada. Esto fue más posible. La geografía del Chaparral fue, y aún sigue siendo, hasta el día de hoy, difícil de controlar para cualquier sociedad y Estado. Pero las instituciones del Estado que se habían desarrollado en los Estados Unidos le facilitaron a ella hacerlo más que a México. Esto, junto con las expansiones impulsadas por el Destino Manifiesto y el impulso de los estados libres y los estados esclavistas para expandir su poder político, al final formaría la base de un compromiso político entre esas dos facciones rivales en el gobierno de los Estados Unidos. California sería anexada como un futuro estado libre y para tener acceso al Pacífico, y Texas como un futuro estado esclavo. Eso protegía a Luisiana como un amortiguador estratégico. La frontera que hoy separa a México de Estados Unidos no fue trazada por la cultura, el idioma, la geografía, la religión, la etnia, ni siquiera como botín de guerra de conquista. Fue elaborado como un compromiso entre dos campos políticos rivales como un intento de prevenir una guerra civil que al final sucedió de todos modos. A lo largo de los dos primeros capítulos de esta serie, nos enfocamos en una cosa. Intenté mostrarles cómo las estructuras funcionales de Estados Unidos y México eran diferentes y, en consecuencia, dieron como resultado la evolución de dos estructuras políticas muy diferentes. En la costa este de Norteamérica, una actitud gradual pero cada vez mayor de rebelión, estructuras de comunidades autónomas, interés propio, financiero y separatismo llegó a dar forma a las estructuras políticas de los Estados Unidos, mientras que en la meseta de México, la mayor parte de América Latina, el Imperio Español logró establecer con éxito las estructuras estatales y sociales de una sociedad feudal que existía en la patria española, que los europeos buscaron replicar el feudalismo europeo en las Américas, y donde lo lograron, surgió una estructura social feudal con todos sus legados. Sin embargo, aquellos que miraron atentamente podrían haberse dado cuenta de que hay una falla en el caso que estoy construyendo. Es decir, si las estructuras feudales dejan legados que crean instituciones políticas rotas, ¿por qué las instituciones estatales de Europa no están tan rotas como las de México? La respuesta a eso es exactamente por qué el Estado mexicano se encuentra en su estado actual: destrucción y decadencia. La destrucción no es exactamente algo que asociaríamos con la estabilidad o el establecimiento de un orden político y social estable, más con el tipo de entorno que produce el war. Por lo tanto, permite que las entidades apátridas moldeen y tomen el control. Sin embargo, es el caos, la guerra,
la destrucción y el declive, lo que finalmente dio forma a las instituciones políticas modernas de Europa. El orden político feudal de Europa comenzó a ser desafiado en 1789 y en 1803, y aunque fue restablecido en 1815 por los poderes feudales, siguió siendo desafiado una y otra vez. Los poderes políticos existentes finalmente arrastraron a Europa a una catástrofe apocalíptica que provocó el colapso de la mayoría de las viejas estructuras políticas europeas. El resultado de este colapso fue un paisaje volátil de inestabilidad política, del que emergió una fuerza política que quemó por completo cualquier remanente de las viejas estructuras de poder político europeas. La Europa de 1945 era una Europa que necesitaba ser reconstruida, no solo físicamente reconstruyendo la infraestructura, las ciudades, los pueblos y la industria destruida, sino también en la gobernanza. Las estructuras políticas se reinventaron e, irónicamente, serían las estructuras políticas republicanas estadounidenses las que nacieron del rechazo de las estructuras feudales europeas, las que liderarían el papel principal en la reconstrucción de la forma en que Europa hace la política. Lo que nació de esto fueron estructuras políticas más estables, abiertas, responsables, justas y libres. Estados que proporcionaron igualdad de condiciones para el comercio y el desarrollo de un discurso político abierto. Pero hay una excepción en Europa, un estado que no ha sido tocado por los acontecimientos apocalípticos que dejaron a Europa en cenizas, un estado que quedó fuera del consiguiente replanteamiento y reconstrucción de Europa, un estado que les da una idea de lo que le pasó a México, porque sus sucesos políticos recientes han sido similares a los de México. España. España atravesó toda la agitación política que experimentó el resto de Europa, pero se mantuvo al margen del apocalipsis final, optando por su propio apocalipsis más pequeño, una guerra que fue ganada por las fuerzas de la vieja Europa, que luego procedieron a intentar crear una extraña visión romantizada, nostálgica, pero modernizada de una vieja España. Sin embargo, no tenía nada del encanto, tenía un desprecio por la cultura, un totalitarismo brutal, una economía dependiente de una clase rica que casi se parecía a los aristócratas europeos del siglo XIX y una profunda corrupción institucional. Este tumor desaliñado en la historia española finalmente se derrumbó sobre sí mismo, pero las estructuras de este Estado español, la forma en que se solía hacer la gobernanza dentro de él, todavía permanecen parcialmente y persiguen a España hasta el día de hoy. En la corrupción, la falta de responsabilidad pública, la inestabilidad regional, el nepotismo y las decisiones económicas calamitosas que resultan de acuerdos por la puerta trasera, algo que se conoce coloquialmente como el fantasma de Franco. La diarrea que te da si es que bebes agua del grifo en México se conoce coloquialmente como la venganza de Moctezuma, un hombre algo supersticioso y divertido, ya que invoca al fantasma del desaparecido emperador azteca que regresa para perseguir a quienes ahora habitan sus tierras. Pero en cierto modo, es cierto, el fracaso del Estado mexicano en proporcionar incluso sistemas básicos de saneamiento para gran parte de la red de suministro de agua del país es el resultado de un legado de siglos de prácticas corruptas y estados fallidos. Podrías llamarlo el fantasma de Santa Anna, el fantasma de Díaz o el fantasma del PRI. Sin embargo, lo que comparte con el fantasma de Franco es que México, al igual que España, nunca pasó por un periodo de reestructuración de su estado y abandono por completo de las viejas formas corruptas, obsoletas e ineficientes. La primera rebelión de la Guerra de Independencia Mexicana fue la Revuelta de Hidalgo, un levantamiento de campesinos privados de sus derechos dirigido por un sacerdote, principalmente no contra España, sino contra la tiranía de las élites coloniales. Las élites coloniales aplastaron la revuelta, solo para luego luchar por la independencia contra España, porque España quería reducir su capacidad de gobernar como pequeños tiranos. México quedó en ruinas, pero fueron los tiranos quienes reconstruyeron el nuevo México independiente. Pero México tuvo otras oportunidades, tuvo más eventos catastróficos que dejaron al país en ruinas y podrían haber resultado en una reconstrucción y un replanteamiento del Estado mexicano en una entidad menos corrupta, más democrática y justa. El fin de la guerra entre México y Estados Unidos, las guerras de reforma, el fin de la ocupación francesa y una revolución en 1910. Pero las arruinó a todas. Cada vez terminaron siendo las fuerzas de antaño quienes dictaminaron que el futuro era el pasado.
Regresemos a donde estábamos. Mientras los estadounidenses anexaron Texas y California, los europeos se lamían las heridas después de décadas de revoluciones y guerras. También habían perdido ingresos considerables por la pérdida de colonias en las Américas. El nuevo mundo que habían pensado y utilizado como fuente de ingresos se les escapaba cada vez más de las manos. Y cuando la República Mexicana se negó a pagar las deudas con los franceses y españoles, apareció una oportunidad perfecta para reafirmar y reconstruir la influencia sobre las Américas. Dado que México también era un estado débil que acababa de salir de una guerra costosa, parecía el objetivo perfecto. Los franceses invadieron México y colocaron a un monarca austriaco en el trono de un estado con una bandera terrible y complicada de dibujar. Los franceses fueron apoyados en este esfuerzo por todas las grandes potencias europeas que deseaban reconstruir nuevamente una esfera de influencia europea sobre las Américas. Sin embargo, lo que los europeos pasaron por alto fue que si el Estado mexicano tenía dificultades para administrar México, pues que les hacía pensar que de alguna manera ellos podrían hacerlo. Además, muy pocos realmente querían recuperar a los señores europeos. Hubo algunos partidarios de la monarquía mexicana, especialmente entre la élite mexicana, pero aparte de eso, solo la Confederación y la moribunda monarquía brasileña apoyaron a esta monarquía títere francesa. El ejército republicano mexicano luchó duro en todo el país y aunque los franceses lograron ocupar muchas ciudades importantes, se empantanaron en una guerra de guerrillas en el campo. Y al igual que los presidieron, nunca pudieron establecer ningún control sobre el norte, donde los norteños no tenían ningún interés en que los franceses les dijeran qué hacer. De hecho, la capital de México durante la ocupación estaba allí, en Ciudad Juárez. Los estadounidenses estaban furiosos, incluso consideraron entrar en la guerra en el lado de México para echar a los franceses, pero estaban ocupados por su propia guerra, lo que no les impidió brindar ayuda y alentar a los voluntarios estadounidenses a ir al sur y luchar contra los franceses, lo que varios miles hicieron. Al final, Francia perdió, lo cual los mexicanos conmemoran hasta el día de hoy como el 5 de mayo, el aniversario de la primera gran derrota de los franceses 5 años antes de que la guerra terminara. Este es un capítulo injustamente subrepresentado en el currículum de historia moderna. Es un importante punto de inflexión. Este marcó el final de las ambiciones geopolíticas y coloniales europeas en las Américas. Más que una simple victoria mexicana, se puede ver como una victoria para toda la familia de naciones americanas, tener derecho a determinar su propio futuro sin injerencias europeas y dejar muy claro en ese momento que las fronteras del imperialismo europeo terminaron en las costas de los dos continentes americanos. Las primeras celebraciones del 5 de mayo, por cierto, se llevaron a cabo en California, años antes de que terminara la guerra, por estadounidenses en solidaridad con México y recolectando donaciones y voluntarios para enviar al sur con las fuerzas republicanas mexicanas. Europa, al final de la guerra, volvió a casa y luego procedió a descargar sus frustraciones en África y en ellos mismos. Lo que quedaba en México era devastación, pero también un optimismo recién descubierto. Las relaciones con Estados Unidos se han suavizado y los conflictos pasados se habían resuelto mediante acuerdos diplomáticos. Las dos naciones acordaron amistad y cooperación cuando se envió ayuda estadounidense para reconstruir la economía mexicana. Fue en este punto que la historia podría haber ido de otra manera, que las estructuras estatales de México podrían haber sido reconstruidas de manera diferente. Pero eso no sucedió. En cambio, lo que pasó fue el Porfiriato, nombrado en honor a Porfirio Díaz, héroe de la guerra contra Francia, que se convirtió en presidente en 1884. Díaz reconstruyó la economía mexicana, expropiando grandes extensiones de tierra. Se lo arrebató a los campesinos mestizos del sur, en su mayoría pobres, y se los entregó a grandes terratenientes. Esto tuvo un impacto sustancial en el sector de la economía mexicana. A lo largo de varias regiones de México, a menudo de difícil acceso, las pequeñas granjas familiares se habían establecido a lo largo de los siglos. Agricultores autosuficientes que se ocupaban principalmente de sus propias necesidades. Los aparceros que se abastecían a sí mismos y pagaban a las autoridades locales en impuestos en partes de la cosecha, o arrendatarios que pagaban a un gran terrateniente por el privilegio. Independientemente del tipo de la finca, y si eran propietarios de las tierras o no. Estas tres pequeñas fincas se disolvieron y los nuevos propietarios de estas tierras crearon economías de plantación. Plantaciones de henequén que producían fibras para cuerda, sorgo para alimento de ganado, café para una demanda global que se disparó a finales del siglo XIX y caña de azúcar para producir azúcar para ron y alimentos. Lo que todos estos cultivos tienen en común es que no se pueden producir como cultivo familiar. Estos cultivos de alta densidad de mano de obra requieren el tipo de inversión sustancial en capital y mano de obra que una pequeña granja familiar no puede generar.
Estas plantaciones también formaban parte de una economía global y la mayoría de sus productos iban a venderse en mercados extranjeros de una economía cada vez más global e industrializada. La gran mayoría de estas plantaciones se crearon en el sur como plantaciones selváticas, es decir, las selvas rodaron para usar los suelos fértiles y el clima cálido para una cosecha anual múltiple. Sin embargo, cualquiera que invierta en este tipo de plantaciones y ranchos selváticos debe aprender una dura lección. Una lección que los países de África Occidental y las naciones centroamericanas aprendieron de la manera más difícil, y una lección que Brasil debería haber aprendido en el siglo XIX, pero que bajo su liderazgo actual parece decidido a aprender de nuevo. Las selvas no son depósitos aleatorios de nutrición, las selvas son ecosistemas frágiles y autosuficientes. Los ecosistemas que trabajan en un ciclo constante de reciclaje, árboles podridos y hojas muertas fertilizan constantemente la riqueza de la fauna, que a su vez favorece las constantes lluvias. Si destruyes la jungla, destruyes ese ciclo. Al construir su rancho o plantación en el suelo fértil restante, seguramente obtendrá algunos años de buenos resultados, pero con el ciclo roto, se quedará sin suelo nutritivo y eventualmente tendrás que gastar una enorme cantidad de las ganancias obtenidas en fertilizantes. En consecuencia, las plantaciones selváticas terminan convirtiéndose en un ciclo en sí mismo, una institución de pobreza autosostenible que mantiene a segmentos enteros de la población atrapados en trabajos de bajos ingresos, baja calificación, pero intensivos en manos de obra con poca innovación, desde la Costa Dorada hasta las selvas de Centroamérica. La única forma en que se puede administrar continuamente una plantación en la jungla y aún así obtener las ganancias masivas es recorriendo constantemente más jungla o realizando trabajo forzoso no remunerado. Con la institución de la esclavitud, las plantaciones del Caribe crecen un gigantesco margen de ganancias, y para asegurar enormes ganancias, Díaz utilizó métodos similares. Los pequeños agricultores desposeídos, en su mayoría mestizos, terminaron trabajando por casi nada o nada como sirvientes, jornaleros penitenciarios o, en ocasiones, incluso simplemente secuestrados y obligados a trabajar en una nueva industria de plantaciones industrializadas pero aún explotadora. El punto más bajo de esta práctica económica se produjo cuando Díaz desposeyó por la fuerza al pueblo indígena yaqui, que había vivido prácticamente intacto en el estado norteño de Sonora. No solo les quitaron sus tierras, sino que casi todo el pueblo, alrededor de 8,000 de ellos, fueron deportados al estado sureño de Yucatán y obligados a trabajar como esclavos en plantaciones en un sistema de trabajo forzoso supuestamente civilizador, inquietantemente similar a las misiones españolas construidas 2 siglos antes. Esto inició un cambio gradual en la prosperidad y el equilibrio de la riqueza de la nación. El sur quedó dominado por ricas plantaciones, lo que dio la ilusión de que la riqueza promedio aumentaba en todo el sur, pero en realidad el sur comenzó a empobrecerse cada vez más debido a la enorme población de trabajadores agrícolas empobrecidos que trabajaban en las plantaciones. Algunos argumentan que el porfiriato hizo a México más rico debido a un aumento en el PIB, pero como esta política y otras muestran claramente, empobreció a México, ya que el PIB puede aumentar mientras que la riqueza y el nivel de vida promedio de los ciudadanos promedio no lo hacen o incluso declina. Díaz también entregó estas plantaciones como monopolios a sus aliados y amigos cercanos en la élite política y empresarial de la Ciudad de México. Además, entregó grandes monopolios en la minería y los otros sectores económicos a sus aliados políticos. El nuevo mercado industrial mexicano produciría principalmente materias primas para mercados industriales extranjeros. Significaba que México pasaría a la revolución industrial sirviendo a quienes realmente experimentaron esa revolución económica, en lugar de revolucionar su propia economía. También se monopolizaron las licencias bancarias y se entregaron a sus aliados políticos, con efectos duraderos y muy dañinos para la economía mexicana. Los bancos y el capital que proporcionan son esenciales para que cualquier economía crezca y para que las innovaciones reciban el respaldo necesario para venderse. Sin embargo, debido a que los bancos estaban en manos de un pequeño grupo elitista, terminaron sirviendo a un propósito completamente diferente. Los dueños de los monopolios terminaron pidiendo prestado a los bancos que ellos mismos poseían, controlaron las tasas de intereses, asegurando su propia riqueza mientras llevaban a la bancarrota a los que surgían como competencia. El sector bancario mexicano se entrelazó con la política del país como una herramienta de políticos no electos para asegurar su propio poder y riqueza, y como un arma para destruir a quienes los desafiaban y para mantener este nuevo status quo.
Para 1910 solo había 40 bancos en México, muchos de los cuales estaban controlados por aliados políticos y amigos de Díaz, lo que garantizaba un monopolio del capital que solo ellos tenían y al que podían otorgar acceso. Participar en una economía industrializada global también implica el acceso a los mercados exteriores. Por lo tanto, Díaz puso fin a las restricciones al comercio con países extranjeros y en los mercados extranjeros para que su nueva economía pudiera exportar sus materias primas a las industrias extranjeras en auge. Sin embargo, los propietarios de los monopolios no solo eran los únicos que realmente producían algo para esta economía global, sino que también eran los únicos a los que se les otorgaba licencias comerciales exclusivas para realizar este comercio. En términos de leyes y responsabilidad, al igual que los anteriores presidentes, Díaz no había sido elegido, pero tomó el poder mediante la fuerza y el fraude. Tenía la capacidad de cambiar leyes a su gusto para perdonar o simplemente legalizar directamente el amiguismo de sus aliados y de él mismo, en particular mediante el uso de una ley llamada el recurso de amparo. Esta ley, basada en la Constitución mexicana y originada en 1857, significa apelación de protección y esencialmente proporciona la base para que un individuo argumente que ciertas leyes no se aplican a ellos, porque estas leyes pueden violar sus derechos constitucionales, aunque es posible que la Constitución ni siquiera proteja explícita o implícitamente lo que afirman ser un derecho como un derecho. Esto es muy confuso y se introdujo en México como una supuesta protección de las personas contra el Estado y se copió en toda América Latina. Pero en toda América Latina, especialmente en México y en Colombia, esto terminó siendo utilizado por políticos corruptos y gángsters por igual para escapar del enjuiciamiento y la investigación, al ofuscar el proceso ilegal con oscuros argumentos sobre oscuros derechos supuestamente violados cuando sus actividades y personas estaban siendo investigadas. Básicamente, negocios fraudulentos, corrupción y actividad criminal en México por parte de funcionarios estatales y las élites adineradas. A través de esto, no solo terminaron siendo sancionados por el Estado, sino legalmente protegidos. Comparen esto con los desarrollos económicos que tienen lugar en todo Estados Unidos al mismo tiempo. El sector bancario estadounidense nació entre el escándalo y el fraude, establecido como en México por políticos en colaboración con los ricos para enriquecerse. Sin embargo, una diferencia sustancial con México es que los políticos involucrados en tales escándalos fueron eliminados. Participar en este tipo de corrupción se volvió cada vez más riesgoso a medida que la sociedad civil estadounidense se expandía y desarrollaba. La banca tampoco estaba monopolizada. Los bancos fueron creados por empresas privadas y personas en todo el país sin la aprobación del Estado. En 1818 habían 338 bancos en los Estados Unidos. En 1910 había 27,000, expandiendo tanto el capital como su disponibilidad para los estadounidenses promedio. Si querías un préstamo para comenzar un negocio en los Estados Unidos, podías obtenerlo muy fácilmente, lo que eran maravillas por la revolución industrial estadounidense. Si tenías una innovación y necesitabas capital para desarrollar la capacidad de producir y vender su producto, podías hacerlo. La razón de esto se encuentra en el sistema de patentes de la ley inglesa. En 1623, el Parlamento inglés aprobó una ley de patentes que despojó al rey inglés del poder de otorgar patentes y monopolios reales. Basada en la ley inglesa, ahora estaba la capacidad de las personas para que los representantes públicos concedieran patentes, leyes que también dieron forma a las leyes estadounidenses y permanecieron dentro de las leyes estadounidenses mucho después de la independencia. A diferencia de México, no necesitabas suplicarle al Estado que te concediera el privilegio para hacer negocios. Tenías ese privilegio y además podías exigirle a tu gobierno que protegiera tu privilegio para que no fuera violado por otros. Si tenías una idea como el telégrafo, podías patentar esa idea a bajo costo y luego vender esa patente a una corporación o compañía para recibir más capital y luego seguir creando más patentes para más innovaciones para luego usar su capital para construir y expandir sus negocios. En los Estados Unidos, las estructuras sociales, económicas y políticas existentes significaron que se podía participar plenamente, no solo como Estado y sociedad, sino a través de los esfuerzos de sus ciudadanos en la revolución industrial e impulsarla para que eventualmente se convirtiera en una nación líder. La única excepción en los Estados Unidos era un lugar que se desarrolló en una dirección económica similar a la de México.
que era el sur, donde a pesar de la abolición de la esclavitud, una población negra se mantuvo en servidumbre por contrato, donde a pesar de desarrollar parte de su propia infraestructura económica, en general, siguió siendo una clase inferior en una sociedad elitista corrupta, y donde la innovación y el desarrollo económico lucharon por afianzarse hasta hace muy poco. A diferencia de los Estados Unidos, en México, las estructuras socioeconómicas y políticas de la España colonial que se adoptaron a una república ahora se adaptaron nuevamente para encontrar un espacio dentro de la revolución industrial y continuar. Sin embargo, mientras las élites de la Ciudad de México prosperaban y confabulaban, el descontento entre los ciudadanos mexicanos comenzó a hervir cada vez más bajo la superficie y eventualmente explotaría en una completa revolución. En el siguiente video hablaremos de la Revolución Mexicana, cómo el PRI creó un estado roto y estructuras económicas rotas, y cómo el comercio de las relaciones fronterizas entre México y los Estados Unidos se desarrollaron hasta el día de hoy y sus implicaciones para el futuro. Si no quieren perdérselos, no olviden de suscribirse. Si les gustó la traducción y quisieran que haga más traducciones de este tipo, pueden apoyarme vía PayPal. Una vez más, gracias a Kraut por haber hecho el video y a todos los artistas que trabajaron en él. Gracias por mirar el video, espero que les haya gustado y de verlos muy pronto.